ojos te pido, yo quiero yo quiero verte. Ahora, hermano, vamos a cantar una canción que dice: me gusta estar en tu casa, porque estamos de regreso en la casa del Señor, así que cantémoslo con gusto diciendo que nos gusta estar aquí con Él. Bien, esas palmas, adorando al Señor, aleluya. Estar en tu casa, celebrando tu pueblo. Me gusta darte con mis manos. Estar en tu casa, celebrando tu pueblo. Me gusta darte con mis manos. Mis pies haces descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar. Mis pies haces descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar. Gusta estar en tu casa, celebrando tu pueblo. Me gusta darte con mis manos. Gusta estar en tu casa, celebrando tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos. Mis pies haces descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar. Mis pies haces descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Las voces. Con mis manos estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Venció la oscuridad.
Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántale cuán grande es mi Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Invitamos al pastor. Bueno,
Gracias al Señor de continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Y ahora vamos al capítulo 8. Nos habíamos quedado en el capítulo 7 en el mes de septiembre. Transcurrió todo el mes de octubre y finalizando octubre vamos a estar hablando del capítulo 8 del libro de Daniel. Solamente en la noche de hoy vamos a estar hablando desde los versículos 1 hasta el versículo 14. Voy a pedirle a mi esposa que dé lectura al texto. Del 8, capítulo 8, los versículos del 1 al 14. Visión del carnero y del macho cabrío. Daniel 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amén. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Pedimos que hable nuestras vidas a través de ella. Por Cristo Jesús. Amén. Daniel 8 es un capítulo netamente profético que da datos históricos certeros. Es interesante para muchos escépticos y críticos de la Biblia que dicen que este capítulo 8 no fue escrito por Daniel, porque para ellos Daniel está dando datos tan certeros en la historia de la humanidad que estuvieron cumplimientos en fechas reales que el mismo Daniel estaba dando, que los críticos de la fe han dicho que no fue Daniel quien escribió. Para nosotros, los creyentes ortodoxos, en el cual está fundada nuestra doctrina, entendemos que fue escrito por Daniel y que fue el mismo profeta que recibió esta profecía en el año 551 antes de Cristo. O sea, muchos años antes de que el nieto de Nabucodonosor cayera en manos de los medos y persas. Por ende, la visión del capítulo 7 ocurrió en el año de Belsasar, 553 a.C., que está en el capítulo 7. Ahora, la visión del capítulo 8, que es el que nos ocupa en la noche de hoy,
y solo vamos a estar dando una parte de este capítulo 8, solo vamos a estar dando los versículos del 1 al 14, y el próximo domingo vamos a concluir del 15 al 27, y ya estoy anunciando que el domingo 8, mi hermano Agdías va a estar entonces predicando acerca del capítulo 9, la oración de Daniel. Esa es la continuidad del libro. Ahora, la visión del capítulo 8 tuvo lugar 2 años más tarde del capítulo 7. Se han transcurrido 2 años entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Como se ha apuntado ya, los capítulos 8 y 1 hasta el 12, versículo 13, están escritos en el idioma hebreo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué los capítulos del 8 al 12 están escritos en el idioma hebreo? Porque es una profecía netamente para la nación de Israel, que por supuesto tiene repercusión para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Recordemos que los primeros 7 capítulos están escritos en arameos. ¿Por qué en arameo? Porque tenía que ver con el pueblo gentil, o sea, contigo y conmigo, aunque también tenía connotación para los israelitas. Pero el capítulo 8 está escrito en hebreo, porque la connotación directa es para la nación de Israel, aunque son luces para que tú y yo podamos entender la profecía en cumplimiento, para que podamos dar testimonio de lo que Dios está hablando de verdad. Pero no solo eso, para que podamos dar testimonio de lo que va a acontecer en el futuro, que la iglesia está proclamando hoy. Por eso les invito a los versículos del 1 al 4 de Daniel 8. Y los versículos del 1 al 4 de Daniel 8 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ya Daniel está especificando. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Así pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los... hería con los cuernos... Vamos a esperar un momentico que Charimar me está ayudando ahí. Ok, gracias Charimar. Hería con los cuernos. Y alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto de que el otro, y el otro más alto creció. Después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Y dice el texto bíblico que se engrandeció. Ahora, esta visión es diferente a la del capítulo 7. Entre otras cosas, en que no es una visión en sueño. En el capítulo 7 es en sueño. Esta visión, Daniel está despierto. Y dice el libro que él está despierto y Dios le muestra la visión. ¿Y dónde Dios le muestra la visión? Pie al río. ¿Y cuál es la visión? La visión es que Daniel ve a un carnero que tiene 2 cuernos. Y no son muy altos, o literalmente eran cuernos de carneros cabríos altos, pero había uno más pequeño que el otro. Y a eso Daniel le llama la atención. Ahora, ¿qué simbolizan los cuernos en un carnero o en un animal? El cuerno simboliza el poder del animal. ¿Por qué? El animal se defiende a sí mismo ¿con quién? Con los cuernos. Uno de los cuernos era más alto que el otro. Este era un carnero. Y lo que es interesante es que era más alto, el cuerno más alto vino al final. Y Daniel ve que el cuerno más pequeño comienza a crecer en el carnero. Es interesante cómo el profeta está viendo lo que está aconteciendo. Recuérdense que Daniel está escribiendo esto en el 551, todavía el imperio persa
no estaba en su esplendor. Daniel está viviendo en Babilonia y está viviendo bajo el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y Dios ya le está diciendo a Daniel cómo van a ocurrir los acontecimientos mundiales. Y ahora le explico. El imperio persa estaba compuesto por dos partes. La primera parte, los medos, y la segunda parte, los persas. Esta es la razón por la cual es conocido como el imperio medo-persa. Y ahora vamos a ver la explicación del carnero. ¿Por qué el carnero tenía un cuerno más alto que el otro? La interpretación es lo siguiente. El cuerno más pequeño simbolizaba al imperio persa. ¿Por qué el más pequeño simbolizaba persa? Porque ya el imperio medo era un imperio fuerte, fortalecido. En el 612, si no me equivoco, déjame ver aquí la fecha exacta. Si en el 512, los medos hicieron un acuerdo con Babilonia para conquistar a la ciudad de Nínive. O sea, quiere decir que ya los medos eran un imperio fortalecido. Ahora, ¿qué acontece? Media ya era importante en el 551, pero aún no Persia. ¿Y qué acontece con el cuerno pequeño? Hay un hombre llamado Ciro, que es el rey que toma el poder en Persia. Y este hombre, en un imperio tan pequeño que solamente tenía un territorio de 50.000 millas cuadradas, relativamente insignificante delante de Babilonia y delante de los medos, dice que Ciro fue tomado y dado en poder. Recordemos Isaías 45, cuando estudiamos a Daniel y la cautividad babilónica, tenemos que recordar que en Isaías 45, ¿cómo lo llamó el Señor a Ciro? Mi siervo. O sea, vemos cómo Dios ha escogido un gentil que no es conocido, vive en un pequeño reino de unos 50.000 millas cuadradas, y Dios dice, a este voy a engrandecer. Entonces es el cuerno pequeño del carnero. Ciro coge su poder al final y conquista a Media en el 550 a.C. Conquistada Media, Ciro hace de los dos el imperio medo-persa. Y así se cumple la profecía que el cuerno pequeño del carnero, ¿qué cosa pasa? Crece y se hace fuerte. Entonces ya tenemos el carnero. ¿Qué es el carnero? ¿A quién simboliza el carnero? Entonces el carnero simboliza al imperio medo-persa. Entonces esa es la primera interpretación de los primeros 4 versículos. Lo primero que está viendo Daniel es que el imperio babilónico va a caer. ¿Y va a caer en manos de quién? De los medos y de los persas. Y va a caer por medio de un animal insignificante. ¿Quién es ese animal? Un carnero. Un carnero. Y ese carnero ha tenido 2 cuernos. Y el cuerno más pequeño sale de una persona insignificante, que era Ciro. Una ciudad pequeña, un reinado pequeño, toma poder, conquista Media y toma el poder y hace de los 2 países un imperio. Ahora los versículos del 5 al 8 dice, mientras yo consideraba eso, he aquí un macho cabrío. Vamos para el segundo animal. Un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar
salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, ¿quién es el segundo animal? El macho cabrío. Muy bien, el imperio griego, Grecia. ¿Y a quién se refiere dentro de ese imperio? Se va a referir a un hombre conocido en la historia, Alejandro Magno, quien con velocidad increíble conquistó el mundo conocido. Con solo 16 años, su padre Filipo ya lo había nombrado general o comandante de todas sus fuerzas. Un joven con agudeza, con temerario, valiente. A los 26 años, este hombre va a tener en sus manos la autoridad de conquistar el mundo conocido. Pero vamos un momento a la historia. ¿Y qué nos registra la historia? Es increíble. Yo le decía a mi esposa que conversando y preparando el sermón, tuve que ver varios documentales para aterrizar en la escena que Daniel está hablando acá. Y cada vez que yo veía los documentales de Alejandro Magno, porque me llamó la atención el texto, dice que mientras este hombre, Daniel, consideraba, he aquí que vino un macho cabrío con una velocidad extremadamente, dice que vino y quebrantó aquel carnero poderoso. Y dice que lo tiró en el piso y el carnero no podía levantarse. Pero cuando vamos a ver ese registro en la historia, literalmente se cumplió, hermanos. Y vamos a la historia. Dice, la historia registra lo que sucedió. Daniel profetiza 2 siglos antes de lo que iba a acontecer en la historia. Esta profecía está dada 2 siglos antes. Y escuche bien. Alejandro solamente tenía 35,000 hombres en sus tropas. Con estos hombres, este joven temerario llamado Alejandro Magno, que muchos militares dicen que no se ha levantado un estratega militar como él en la historia de la humanidad, lo consideran como uno de los más brillantes estadistas. Dice que con solo 35,000 hombres, este joven cruzó el Helesponto. Y tan pronto como él cruzó el Helesponto y dejó Grecia, entró al imperio medo-persa. No muy lejos de ahí había un lugar llamado el río Ránico. Y él cruzó el río Ránico. Y cuando él llegó al otro lado, él encontró un ejército persa inmenso esperándolo, teniendo mucho más soldados que su propio ejército. Pero dice la historia que en la batalla de Isos, en el 333 a.C., este joven derrota a Darío III. Darío huye, según cuenta la historia, y deja a su esposa y su madre, que son cautivas de Alejandro Magno. Alejandro Magno toma la historia. Algunos historiadores dicen que piensan que él tomó presa a su esposa, esclavizó a su esposa y a su madre. No tenemos datos históricos, no investigué mucho sobre eso, pero sí sabemos que 2 años más tarde, en el 331 a.C., este general macedónico derrotaba de manera aplastante al grueso de las fuerzas medo-persas en la famosa batalla de Gaugamela. El rey Darío III superaba en hombres a aquel joven, con unos 250,000 hombres, entre ellos los mejores soldados de élite del imperio medo-persa estaban en posición de combate. El mismo rey Darío III había escogido el lugar de la batalla. Y en una de las cartas que le envió Alejandro Magno a Darío III, cuando Darío le propuso a Alejandro un trato para no ir a la guerra, Alejandro le dijo: ¿cómo aceptar, gran rey, tal trato
cuando las tierras del imperio me pertenecen por derecho? Como un hombre pagano, estaba tan en sintonía, sin saberlo, con la voluntad eterna del Padre, de nuestro Padre Dios, que estaba escribiendo la historia. Y tengo que subrayar, Alejandro Magno no conoció al Dios verdadero, pero estaba en el curso de la historia, había una profecía dada, y esa profecía está en cumplimiento en la vida de este hombre. Escuchen bien, Alejandro solo contaba con 47,000 hombres. La diferencia era abismal en el campo de batalla. Pero como dice el texto bíblico, Alejandro contaba con algo que no contaba el imperio medo-persa, y era la velocidad de ataque. Esa era su estrategia, no era otra. Alejandro golpeaba con tal velocidad que pudo quebrantar a esos 250,000 hombres. Y la expresión que aparece en el texto bíblico, sin tocar la faz de la tierra, se refiere a la velocidad con que Alejandro ejecutaba sus campañas militares. Era tan temerario que Alejandro iba al frente de los hombres élites. Y los hombres élites de Alejandro no lo llamaban ni rey ni general. Solamente mencionaban su nombre por la relación que había entre ellos de amistad y de confianza. Y tan rápido era Alejandro como su tropa. 47,000 hombres derrotaron a 250,000. Es una buena enseñanza para entender que cuando Dios está escribiendo la historia, nada escapa al cumplimiento de su palabra. En la mente humana no cabe que 47,000 hombres derroten a 250,000. Solo puede ser el Dios de la historia escribiendo esa verdad. Recordemos que en el capítulo 7, versículo 6, Alejandro es comparado ¿con qué? Con el leopardo. El imperio griego se extendió desde Europa hasta Asia e incluía una gran porción de África. En aquella batalla de Gaugamela, Alejandro vence, el rey Darío III huye y un año después es muerto, es asesinado por uno de sus generales, y en ese mismo momento Alejandro Magno es coronado como el gran rey del mundo conocido. Un imperio que jamás pensaban ser conquistado, fue conquistado por el poderío y la fuerza que son descritos en la manera en que se enfrentaba el carnero, como dice el texto bíblico. El carnero se enfrentó hiriendo y quebrantando los dos cuernos. ¿Cuáles son los dos cuernos? Media y Persa. Pero también, ¿qué hizo? Lo derribó en tierra. La derrota de Darío III en Gaugamela fue una derrota aplastante. El imperio medo-persa fue derribado en tierra. Y por último fue pisoteado en tierra por el macho cabrío. Cumplimiento profético de la palabra de Dios. Babilonia, escuchemos bien, fue de Alejandro Magno. La gran metrópoli, Susa, fue suya. El lugar de todo el poder fue de Alejandro. El tesoro del imperio medo-persa fue de Alejandro. El lugar real de verano de los medos fue de Alejandro. Toda la ciudad fue suya, desde Europa hasta el África del Norte, hasta la frontera de la India. Darío fue asesinado y Alejandro llegó al trono. En otras palabras, Alejandro ha tipificado con esta acción a lo que va a ser el anticristo al final de los tiempos. Y interesante, conversaba con Kenia, y es interesante saber esto, porque así como fue dicho por Daniel y se cumplió en Alejandro como tipo de anticristo, escuchen bien, así va a acontecer con el anticristo.
pero el anticristo va a ser aún peor. El anticristo de Alejandro, ¿qué cosa va a tomar? Su velocidad. El versículo 8 profetiza la inesperada muerte de Alejandro Magno en Babilonia. Este joven, con solo 33 años, muere cuando se encontraba en la cumbre de su carrera político-militar. En junio del 323 a.C., Alejandro Magno, sin regresar a casa, murió en un estado de embriaguez. Muchos historiadores piensan que este joven murió ahogado con su propio vómito, para que se cumpliese la palabra dicha por Dios por medio del profeta. Versículo 8 nos sigue diciendo que el macho cabrío se engrandeció de sobremanera. Alejandro conquistó todo el mundo conocido, pero en el estado, en su mayor fuerza, en su mayor vigor, aquel cuerno fue quebrantado. Ahora escuche eso, literalmente fue en la cúspide de su fortaleza que fue quebrantado. Alejandro fue derrotado por su propia pecaminosidad. Nadie asesinó a Alejandro. Por su propio pecado, Alejandro es quebrantado. Y cuando él era lo más fuerte en el mundo conocido, fue quebrantado. Pero escuche bien, el texto bíblico dice que de él salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes son esos 4 cuernos notables? Se los voy a leer. Son sus 4 generales. Es interesante, hermano. No sé si usted está con el estudio profético de la palabra. El primer cuerno, Casandro, su primer general. Su segundo cuerno que sale de él, Lisímaco. Su tercer cuerno, Seleuco. Y su cuarto cuerno, Ptolomeo. Debe notarse que esta maravillosa profecía de ascenso y caída de Alejandro Magno se cumplió literalmente. Por eso que dicen los escépticos que no pudo haber sido Daniel. Porque hay un cumplimiento literal de todo lo que está aconteciendo, hermanos. Yo cuando leo esto y veo la humanidad y veo cómo nosotros como creyentes no le damos valor a la profecía y vivimos según nuestro propio razonamiento de la Biblia y no según lo que la Biblia dice. Hay un principio bautista que dice que la Biblia es nuestra única regla de fe, conducta y práctica. Si viviéramos como lo que dice la palabra, estaríamos cada día más pidiendo misericordia por la salvación y para que Dios nos guarde, porque lo que le viene a la humanidad no es nada fácil. Todo esto es una advertencia, es una señal que Dios nos está diciendo: miren, todo esto aconteció, pero va a venir un hombre peor que Alejandro Magno. Vamos al tercer punto de la noche de hoy. Daniel 8, del 9 al 14. Daniel nota en la visión que uno de los 4 cuernos que habían surgido del gran cuerno, ¿quién es el gran cuerno del macho cabrío? Alejandro. Y los 4 cuernos que salen, ¿quiénes son? Sus 4 generales. Ahora, de esos 4 va a salir uno que es pequeño. Y Daniel nota en la visión que uno de los 4 cuernos que habían surgido del gran cuerno del macho cabrío tenía entre sus ojos, salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño es identificado como Antíoco IV Epífanes, que se le apodaba Antíoco Epífanes el Loco. Tipo de Cristo, un hombre perverso. Vamos a hablar un poquito de él. Este hombre reinó en Siria entre los años 175 y 163 a.C. Antíoco Epífanes se caracterizó por su odio y persecución contra los judíos. En el versículo 9 se nos describe que este cuerno pequeño, que es Antíoco,
creció mucho. Y este hombre ascendió al trono después del asesinato de su hermano Seleuco, Filopator, heredero legítimo al trono. Antíoco se apoderó del trono mediante el engaño, y una vez que él había entrado comenzó a ejercer su poder. Este hombre era tan sanguinario que conquistó el sur y lo hizo. No solo así, sino que adquirió mucha ganancia en Egipto. Él fue hacia el este, esto es a Mesopotamia, e inclusive se desvió un poco más hacia el norte, hacia Armenia. Y después fue al oeste y a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa que habla Daniel? Es Jerusalén, es Israel. Él llega a Jerusalén. Y escuchen bien, la persecución que llevó a cabo en Jerusalén están descritas en los versículos 10 y 11. Y la expresión contra el príncipe del ejército del cielo significa que Antíoco Epífanes el loco desafió al mismo Dios. ¿Hasta dónde llegó la perversidad de este hombre? Este hombre desafía al mismo Dios. El versículo 10 nos dice que él se engrandeció, se hizo aún más poderoso, hasta el ejército del cielo y parte del ejército, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿A qué estrellas se refería Daniel aquí? Vamos a leer Daniel 12:3. ¿Quién lo tiene? Daniel 12:3. Yo lo tengo. Puede leer. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, para Daniel, ¿quiénes son las estrellas? Es la nación de Israel. Tú y yo somos las estrellas. Y dice la palabra que este hombre, ¿qué hizo con las estrellas? La echó por tierra. ¿Qué está hablando? Persecución, muerte. Miren, hermano, Alejandro Magno nos mostró el poder del anticristo con la velocidad de conquistar. El anticristo va a conquistar el mundo así. Cuando menos las personas se lo imaginen, tiene todo el mundo bajo su control. Eso tipificó a Alejandro Magno. Ahora, Antíoco Epífanes el loco, ¿qué cosa nos muestra? La personalidad que va a tener el anticristo. El anticristo va a ser un homicida. Como Antíoco Epífanes, el anticristo va a ejecutar grandes números de muertes a todas las personas que no piensen y no crean como él. Estamos viendo dos tipos de anticristo. Primero, Alejandro Magno en su velocidad de conquista. En segundo, Antíoco Epífanes el loco con la personalidad de engañar. Antíoco Epífanes el loco engañó a las ciudades de Israel, como lo va a hacer el anticristo. En el año 140 fue en contra de Israel y fue en contra de Jerusalén, contra una gran multitud. Y él entró en arrogancia en el santuario. Escuchen lo que hizo este hombre, que lo va a hacer el anticristo cuando tome el poder. Antíoco Epífanes el loco, él tomó el altar dorado y el candelabro de luz y todos sus utensilios y la mesa del pan de la propiciación y los utensilios que usaban para vaciar y todos los incensarios de oro y velo y las coronas y los adornos de oro enfrente del templo. Y él les quitó el oro y él tomó la plata y el oro y los vasos preciados y el tesoro escondido que él encontró. Y habiendo tomado todo, él partió a su tierra e hizo una masacre tan grande en aquel momento en Jerusalén que hoy todavía se cuenta. Pero no solo eso, construyó una pista de carrera al lado del templo, en la parte debajo del templo. Y usted sabe lo que instauró, que había que hacer atletismo. Ahora bien, escuchen bien en la historia, los griegos no corrían con ropa, corrían desnudos. Y su único vestimento era un aceite que lo cubría.
Y hasta dónde llegó la profanación de ese hombre que muchos sacerdotes corrieron desnudos. ¿Cómo lo hizo? Pudiéramos usar un término moderno. Usó la ideología. Según cuenta la historia, los judíos pensaban que eran primitivos ante la cultura helenista, la cultura griega. Y fueron comprados, fueron seducidos. Pero no solo eso. Él cogió y en el lugar santo mató un puerco. ¿Y saben qué más hizo? Cogió carne de puerco y le metió en la boca a cada uno de los sacerdotes. Y lo obligó a comer carne de puerco. La abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. ¡Qué hombre! Escuchen más. El anticristo está mucho más allá de Antíoco Epífanes el loco. No cabe duda, va a hacer cosas peores. Capítulo 8 de Daniel nos advierte a través de estos cumplimientos proféticos que la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, usted ni siquiera se puede imaginar lo que este hombre hizo. Solamente tenemos datos históricos, pero por nuestra mente no puede pasar todo lo malo que hizo este hombre con la nación de Israel. Pero el anticristo será mucho peor que Antíoco Epífanes el loco. La Biblia dice que el anticristo va a gobernar 1250 días después que haga el pacto con Jerusalén. 1250 días equivale a 3 años y medio después que haga el pacto con Israel. Dice la palabra que Antíoco, en el versículo 14, se le permitió 2300 tardes y mañanas. Luego dice que el santuario iba a ser purificado. Y escuchen bien, así aconteció. Literalmente. La profecía se cumplió el 25 de diciembre del 165 a.C., bajo el liderazgo de uno de los macabeos. Judas Macabeo, el gran líder de la familia que guió una revolución contra Antíoco. Y este hombre llegó y limpió el templo, como estaba escrito. 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario iba a ser ¿qué? Purificado. Pueden apuntarlo en su Biblia. La profecía se cumplió el 25 de diciembre del 165 a.C. Judas Macabeo, el gran líder de la familia, guió la revolución contra Antíoco, entró y limpió el templo. Israel solo gozó de 100 años de independencia, no más que eso. Hasta que en el 63 a.C., el general romano Pompeyo entró a Palestina y conquistó nuevamente a Judá y a Jerusalén para que se cumpliera la profecía del Cuarto Imperio. Concluyo en esta primera parte de la siguiente manera. La historia ha sido trazada por Dios, por un Dios soberano. Y cuando el mundo termine en un mar de sangre, porque así está escrito, cuando el mundo termine en un mar de sangre con todas las señales y todos los juicios de la copa de la ira de Dios escrito en el libro de Apocalipsis contra la humanidad, porque el anticristo va a pelear contra el Hijo de Dios. Pero escuche bien, después de lo peor que le va a venir al mundo, hoy yo me reía con mi esposo, decía, después, no sé de qué estábamos hablando, y yo le decía, esto va a acontecer así como va a acontecer con la venida de Cristo. Lo que le espera al mundo no es nada bueno, es lo peor. Pero después de esa barbarie, después de esa masacre, después de lo peor, viene el resplandor de su gloria. Dice la palabra que Cristo viene para gobernar y establecer su reino para siempre. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque las profecías se han cumplido tal como Dios lo ha dicho. Y la historia está dando evidencia de ese cumplimiento a través de lo que hemos hablado en la noche de hoy. Pero escuchen bien, hay hombres
allá afuera que tratan de negar esta verdad. Como le decía ahorita, hay muchos escépticos y críticos de la iglesia que dicen que no fue Daniel que escribió este libro, ni mucho menos el capítulo 8, porque todo se ha cumplido tal y como lo dice. ¿Saben por qué dicen así? Porque es una verdad tan palpable que no saben cómo negarla. Y la única manera de negar una verdad es diciendo que nunca existió. Por eso tenemos que estar alerta, y tú y yo somos los encargados de decirle al mundo que la Biblia se está cumpliendo a la luz de la historia. Y concluyo con este pensamiento que me gustó mucho. Déjame ver dónde lo tengo. Aquí está. Es escrito por Carlos Rox. Y este hombre, hablando de Jesús y Alejandro, escribió lo siguiente, escuchemos bien. Dice, Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Escuchen bien. Un tipo de anticristo y el Cristo verdadero. Uno vivió y murió por sí mismo. Uno murió por usted y por mí. El griego murió en un trono. El judío murió en una cruz. La vida de uno parecía ser un triunfo. La del otro parecía ser una pérdida. Uno guió a ejércitos inmensos. El otro caminó solo por tierras polvorientas. Uno derramó mucha sangre del mundo. El otro derramó su propia sangre. Uno ganó el mundo en la vida y lo perdió todo en su muerte. El otro perdió su vida para ganar la fe del mundo. Entró Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Uno murió en Babilonia y el otro en el Calvario. Uno ganó todo para sí mismo y uno se entregó a sí mismo. Uno conquistó a toda lengua, el otro a toda tumba. Uno se hizo a sí mismo Dios, el otro se hizo a sí mismo nada. Uno solo vivió para la batalla, el otro solo vivió para bendecir. Cuando el griego murió, cayó para siempre su trono de espadas, pero cuando Jesús murió, vivió para siempre como Señor de señores y Rey de reyes. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. El griego hizo de todos los hombres esclavos. El judío liberó a todos los hombres. Uno construyó un trono de sangre, el otro construyó un trono de amor. Uno nació de la tierra, el otro vino de arriba. Uno ganó a toda esta tierra para perder a toda la tierra y perder el cielo. El otro lo entregó todo y a todo le será dado. Y después de esta afirmación final, el griego murió para siempre y el judío vive eternamente. Que Dios nos bendiga y permita que nosotros podamos ser hombres, que podamos defender la palabra de Dios conforme a su verdad. Pasamos nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Le pedimos a nuestro hermano Jorge que nos ayude. Los hermanos que están en línea pueden entrar a nuestra página de la iglesia y allí pueden diezmar de manera segura. En el WhatsApp está el link y pueden diezmar de manera segura también en nuestra página en línea. Le damos a Jorge que ore por las ofrendas. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias por todos los hermanos que están en línea, todos los hermanos que están aquí. Irradia sobre todos nosotros tu amor y tu protección. Haz sentir esa felicidad del dar, que es mucho mejor que recibir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludamos a Fernando y a Glenda, que hoy estuvieron con Charismar. Así que les saludamos ahí. Ellos están en línea. Le esperamos vernos pronto acá también. Pedimos al grupo de adoración.
Gloria a Dios. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Mis piezas descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Mis piezas descansar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Gracias por venir, gracias por los que están en sintonía. Saludamos a Eddie, a Wilfredo, tenemos también a Ronald, tenemos a Alberto, tenemos también a William y a Raquel. Todos gracias por estar conectados en línea y los que estamos acá. Nos vemos el próximo domingo para terminar el capítulo 8 del libro de Daniel y así adorar a nuestro Dios juntos. Que Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Pedimos a Tony que pase. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos has permitido vivir un día más, Señor. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor, tu misericordia es para siempre. Padre, queremos ahora pedirte que así como tuviste misericordia de traernos a este lugar santo, Señor, de igual manera nos lleves de regreso a nuestros hogares a cada uno, Señor, y derrames bendición tras bendición en esta nueva semana que está empezando. En el nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo.